Buenos días, mi nombre es Rafael Ortiz Méndez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy estamos realizando lo que viene siendo una serie de ejercicios para la unidad 2 de la materia Estadística Inferencial 2. Para empezar con esto, nos vamos a lo que viene siendo una serie de definiciones, las cuales son: el principal tema de abordo del día de hoy son la correlación y regresión. Empezamos con correlación. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación, producto momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son: 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor que R, R menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido en que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en la correlación. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y la pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Dicho esto, empezaremos con el primer ejercicio, que dice: ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stanley y Brainside, Hindsight and Intelligence Quantum in the Monosygotic Twins de Tramo, al Neurology volumen 50, número 5. Tenemos unas preguntas que con estas resolveremos, son para empezar a resolver el problema. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? 2. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? A continuación tenemos una serie de datos, los cuales utilizaremos para resolver el ejercicio. El tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. A cada uno nos dan 10 muestras. Este ejercicio lo vamos a resolver lo que viene siendo con el software Minitab, para lo que nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos plasmados los valores. Estos valores yo ya los tenía en una tablita en Excel. Lo único que hice fue copiarlos y los plasmé en el software Minitab. Aquí en el software Minitab lo que vamos a hacer, nos vamos a ir en estadística, estadística básica y correlación. Y aquí ya lo tenemos preseleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Como bien nos decía, una de las propiedades es de que si nosotros modificamos el orden de los factores, no nos alteraría el valor de R. Aquí solo le vamos a dar OK y nos va a dar el resultado.
Este vendría siendo los resultados. El valor de R es 0.179 y el valor de P es 0.60. Estos resultados ya los teníamos plasmados en la presentación, en donde nos dice que el resultado R del coeficiente de correlación es 0.179, el cual está muy cercano al 1. Con esto podemos inferir que la correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual es muy pobre. Estadística, aunque este es el valor importante en estadística, o para tomar un dato estadístico vamos a tomar el valor de P, que es 0.62. Para esto necesitamos el nivel de significancia. El ejercicio no nos lo da. Y por tanto, como no nos da, lo vamos a dejar en 0.05, que es el común o es el que ya viene predeterminado. Como el valor de P es mayor al nivel de significancia, que es 0.05, podemos concluir que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Esto lo vamos a ver con esta gráfica. Para sacar esta gráfica, nos vamos a lo que viene siendo gráficas. Nos vamos a regresión. Damos OK. Y aquí igual. X, la variable, es el tamaño del cerebro y en Y, el coeficiente intelectual. Le damos OK y nos arroja la gráfica. Como podemos ver, no hay una correlación fuerte, ya que los puntos están muy dispersos. Si ponemos el cursor en cada punto, pues nos da un valor, ¿no? El tamaño en el primer punto, el tamaño del cerebro es igual a 9.65 y el coeficiente intelectual a 90, y así sucesivamente. Al igual, esta gráfica ya la teníamos plasmada lo que viene siendo la presentación. Aquí tenemos otra gráfica. Para sacar esa gráfica y explicar de una manera más precisa lo que viene siendo este ejercicio, nos vamos igual al software Minitab. Nos vamos a ir a asistente. Vamos a ir a regresión. Le damos en clic aquí. Aquí ya tenemos predeterminado. Nos vamos a lineal. Y le vamos a dar. Aquí lo único que vamos a hacer, seleccionando lineal, le vamos a dar OK. Aquí nos arroja una serie de gráficas. La más importante es esta, la cual tenemos plasmada lo que viene siendo ya en la presentación, en la cual podemos ver que caemos en el área de no correlación. Al igual aquí en esta área, aquí podemos ver, nos da una serie de datos, aquí podemos ver que estamos en no correlación. Con esto podemos concluir que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Las personas con cerebro más grandes no son más inteligentes. Aquí tenemos el segundo ejercicio que nos habla sobre el calentamiento global. Este ejercicio nos dice lo siguiente. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Y tenemos la siguiente cuestión.
Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. A continuación tenemos una serie de datos, tanto de CO2 como la temperatura. Estos datos los vamos a plasmar lo que viene siendo en el software Minitab. Al igual, estos datos ya los teníamos plasmados en una hoja de Excel. Lo único que hicimos fue copiar los datos y los pegamos en el software Minitab. Ya que pegamos estos datos, nos vamos a estadística básica, correlación. Igual ya teníamos los datos preseleccionados. Igual, como vimos, una de las propiedades es de que el orden de los factores no va a alterar el valor de R. Y le damos OK. Aquí tenemos los siguientes valores, los cuales ya están plasmados en la presentación. Estos datos nos dieron como resultado que el valor de R es 0.919 y el valor de P es 0.00. Dice, con esto tenemos que el resultado del coeficiente de la correlación R del valor de R, perdón, es 0.19. Como bien podemos darnos cuenta, está muy cercano al 1. Con esto podemos inferir que la correlación entre la cantidad de CO2 y la temperatura es muy pobre. Pero, aunque como bien ya lo dijimos, este dato es el importante, para estadísticamente tomaremos el valor de P con un valor de significancia de 0.0. Como el valor de P es menor al valor de significancia, podemos concluir que existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Esto lo vamos a explicar con una gráfica, la cual nos vamos a ir otra vez al software Minitab. Nos vamos a Graphy. Le damos en el Scatter Report. Nos vamos a regresión y le damos OK. Aquí ya tenemos preseleccionados los valores. No le movemos nada a ninguna de los iconos. Le damos OK y aquí nos arroja esta gráfica. Esta gráfica ya la teníamos plasmada aquí. En esta gráfica podemos ver que los valores tienen una correlación lineal totalmente. Al igual que en el otro ejercicio, en el otro ejemplo, nos volvemos a ir a estadística, nos volvemos a ir al software Minitab, nos vamos al asistente, esta gráfica ya la quitamos, vamos al asistente, vamos a regresión, le damos clic en análisis. Al igual aquí ya tenemos preseleccionados los datos, vamos a dar en lineal, alfa es de 0.05 y le damos OK. Al igual aquí nos aparecen una serie de gráficas, como bien dijimos en el ejercicio anterior, esta es la más importante. Esta ya la tenemos plasmada lo que viene siendo en la presentación. Aquí podemos ver que el valor está posicionado en lo que viene en las áreas de relación, de correlación. Esto es que sí existe una correlación. Igual como vemos aquí, está en el área de correlación. Teniendo ya esto en cuenta, podemos concluir que sí existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación
de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Con esto terminamos este ejercicio. Muchas gracias. Buenos días. El siguiente tema es parte también de la unidad 2, que viene siendo correlación y regresión. En este caso vamos a hablar sobre la regresión. Para esto vamos a empezar por unas definiciones que dicen: a partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. La ecuación es la siguiente: y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente la unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio, que es esta, marginal, que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta. Seguimos con otras definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a y observada menos y predicha. Esto es igual a y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Bien, tomando en cuenta todas estas definiciones o lo que viene siendo las aplicaciones que se le pueden dar a lo que viene siendo las muestras de datos pareados x y y o los residuos, pasaremos a lo que viene siendo el primer ejercicio. Dice, ejemplo 1, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. En esta tabla tenemos lo que viene siendo los 40 datos, los 40 hombres que se muestrearon, al igual la cintura de lo que dio la medida de cada uno de ellos. Para resolver este ejercicio nos vamos a ir al software Minitab. Ya lo tenemos aquí abierto. En ocasiones tarda mucho en abrir. Bien, nos dice que tenemos edad y cintura. Estos datos yo ya los tengo
establecidos en una hoja de Excel para más fácil. Entonces nada más lo copio y los vamos a pegar en Minitab. Ya que los tenemos pegados, vamos a hacer las respectivas operaciones. Nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, nos vamos a fact line plot. Como vemos aquí ya tenemos predeterminadas la variable y y la variable x. La variable y es la cintura, es la variable dependiente, ya que la cintura depende, como nos dijo el problema, de la edad. Se quiere comprobar si la cintura depende de la edad del hombre. La variable x es la edad. Aquí nos vamos a gráficas. Por lo general este punto está seleccionado en delete. Lo movemos hacia acá para que nos dé solamente una, todas las gráficas nos las dé juntas y no nos dé muchas que no podamos, tengamos que cerrar una para poder explicar las otras. Entonces aquí le damos OK y le damos OK. OK. Como les decía, aquí nos aventó, si no le hubiéramos dado en la opción que le dimos, nos arrojaría, como lo vimos, una, dos y cuatro gráficas, serían 5 gráficas. Entonces sería más complicado estar cerrando una y abriéndola para poder interpretarla. Aquí lo que tenemos, estas gráficas son las gráficas de residuo, que es una gráfica normal, una gráfica ordenada, un histograma. La siguiente gráfica, en la siguiente gráfica tenemos lo que viene siendo la ecuación de regresión, que es esta: cintura es igual a 80.51 más 0.3077. Bajamos esta gráfica, al igual esta, y nos vamos a los datos. Aquí están los datos. Todos estos datos los copiamos, ya los tenemos plasmados lo que viene siendo en una diapositiva con los resultados. Bien, como les iba diciendo, ¿no? Todos esos resultados ya los copiamos aquí, en donde podemos ver que la ecuación de regresión es cintura igual a 80.51 más 0.3037 por la edad del hombre. Tenemos el estadístico, que es igual a 9.02504, la R, que es 18.4%, y la R ajustada, que es de 16.3%. Al igual, más acá abajo tenemos lo que viene siendo el valor de P, que es el valor importante, que es de 0.06%. Acá tenemos la gráfica donde aparece la ecuación de regresión. Como podemos ver, es una gráfica con una pendiente de 0.37% y con una R ajustada que nos indica que el 16.3% se le atribuye a la edad del hombre que la cintura aumente. Ok, ya que tenemos esto, ok, vamos a ver si recordamos al principio el problema nos pide ciertas especificaciones. Es lo que tenemos que encontrar. Por ejemplo, nos dice, determina la ecuación
de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. La ecuación de regresión. La ecuación de regresión, como bien lo tenemos, está en esta gráfica. La ecuación es 80.51 más 0.37 por la edad. ¿Qué más nos piden? Dice la gráfica de residuos. Ok. La gráfica de residuos vendrían siendo todas estas. Lo que viene siendo el histograma, una gráfica como ordenada, una gráfica normal y una gráfica fit. Nos pide una tercera especificación, dice la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok. Teniendo la ecuación de regresión, 80.51 más 0.3037 por la edad, solo lo que vamos a hacer es solo sustituir 80.51 más 0.3037. Si recordamos, nos dijo las edades que vienen siendo 20, 40 y 60 años. En el primero es por 20 y tenemos que es 80.584. En el segundo nos da un valor de 92.658 y en el tercero nos da con 60 años 98.732. Entonces estos son los datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a esa edad. Más que nada sería como es una predicción de cuánto mediría la cintura cuando los hombres tengan 20, 40 y 60 años. Esta grafiquita que vemos de este lado la vamos a sacar igual en el software Minitab, para lo cual nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a regresión y pues estamos viendo lineal. Alfa es el nivel de significancia que es 0.05, le damos OK. Aquí podemos ver que nos salen una cantidad de diferentes gráficas, pero pues la más importante vendría siendo esta, la cual ya la tenemos aquí plasmada. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos dice esta gráfica. Esta gráfica prácticamente como podemos ver, aquí nos arroja el valor de P y nos dice que, si recordamos al principio, cuando P es menor al valor de significancia, es que hay una relación. Entonces aquí tenemos que P es 0.06 y el valor de significancia es 0.05. El valor de 0, con estos datos podemos comprender que la correlación es muy fuerte y existe entre la edad del hombre y la cintura. Esta que está aquí abajo, podemos ver que la relación entre la edad y la cintura es del 16%, 16.25%, con una R ajustada. Y con el tercero podemos ver que se encuentra, es 0.43 el valor que se obtuvo. Entonces nos dice que la correlación es positiva. El valor de R es 0.43. Con esto podemos concluir que existe una correlación de que cuando aumenta la edad del hombre, aumenta también el tamaño de su cintura. Con esto damos por terminado este primer ejercicio.
El siguiente ejercicio nos dice edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Bien, como podemos ver aquí, ya tenemos plasmados los datos en esta cuadrícula, la edad y la cintura de las mujeres. Para poder resolver este ejercicio, nos vamos al software Minitab. Igual los datos ya los teníamos plasmados, lo que viene siendo en una hoja de Excel, para hacerlo más rápido y más fácil. Lo que hacemos nada más es copiarlos y los pegamos en el software Minitab. Teniendo esto en cuenta, procedemos a resolverlo. Nos vamos a estadística, regresión y nos vamos en esta. Aquí, como podemos ver, ya tenemos predeterminados. La variable y es la variable dependiente, ya que la cintura, como bien pretendemos predecir, o más bien confirmar, que la cintura depende de la edad de las mujeres. Entonces la variable y es la cintura y la variable x es la edad. Aquí nos vamos a gráficas. Igual ya tenemos predeterminado esto. Lo seleccionamos, le damos OK y le damos OK. Esto es para que, como bien en el ejercicio anterior, solamente nos salga dos recuadros de gráficas. Si no seleccionamos esa parte, nos van a salir 5 gráficas. Entonces es más factible o más fácil hacer esto. Aquí podemos ver que tenemos ya la ecuación de regresión y las gráficas de residuos. Esto le damos por determinado de que vienen siendo las soluciones, pero pues vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Minimizamos estas dos gráficas y vamos a copiar los datos. Estos datos, pues nada más es copiar y los pasamos a la presentación. Aquí podemos ver que la ecuación de regresión es cintura igual a 57.94 más 0.8155 por la edad de las mujeres. Tenemos el estadístico, que es 11.7293, tenemos el valor de R, que es igual a 43.5, y el valor de R ajustado, que es el 42%. ¿Qué nos dice este valor? Que se le atribuye el 42% a la edad de las mujeres al aumento de su cintura. Acá tenemos otros datos de análisis. De entre lo más importante es el valor P, que viene siendo 0.00 es el valor. Y aquí tenemos una gráfica. Esta gráfica ya es para ir resolviendo lo que viene siendo las especificaciones que nos pide el ejercicio, que nos dice: determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Bien, vamos a determinar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión ya la tenemos de este lado, que viene siendo esta: cintura 57.94 más 0.8155. Esta es la ecuación de regresión. De ahí el ejercicio nos pide la gráfica de residuos. Ok, aquí está la gráfica de residuos, que viene siendo esta. Aquí tenemos un histograma, una gráfica ordenada y una gráfica normal. Ok, ¿qué más nos pide la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años?
Ok. La predicción prácticamente en la ecuación de regresión o en la ecuación que nos arrojó las gráficas, solo sustituimos lo que viene siendo la edad de las mujeres por el valor predeterminado que ya nos dio, que fue 18, 36 y 54. 18, 36 y 54. Esto quiere decir que cuando para una edad de las mujeres de 18, la cintura va a ser de 72.619. Entre más aumente la edad, por ejemplo aquí 37, 36 es igual a 87.298. Vuelve a aumentar la edad a 54, la cintura aumenta a 101.977. Con esto podemos ver que realmente, como vimos en la gráfica, ¿no? El valor de R ajustada, que es de 42.0%, que es el que se le atribuye a que la cintura aumente cuando la edad va aumentando. En esta gráfica podemos ver, para sacarla solamente nos vamos a asistente, nos vamos a regresión, nos vamos a análisis lineal, que es lo que estamos viendo, y le damos OK. Aquí nos aparecen una serie de gráficas, pero pues la más importante viene siendo esta, la cual ya tenemos plasmada en la presentación. Aquí que nos dice esta gráfica. Esta gráfica nos dice en esta primer barra que como el valor de P es 0.00, es un valor mucho menor o es un valor menor al nivel de significancia, que es 0.05. Con esto podemos ver que la relación es muy fuerte, por tanto existe. En la siguiente barra podemos ver que la relación de la edad de las mujeres y la cintura es estadísticamente significativa. Y por último, que viene siendo esta, podemos ver que tenemos una correlación positiva, que R es igual a 0.66%. Con esto podemos concluir que existe una correlación de que la edad de la mujer aumenta, que conforme aumenta la edad de la mujer, aumenta también la dimensión de su cintura. Con esto damos por terminado el segundo ejercicio. Muchas gracias. Buenos días. Seguimos con el siguiente tema de la unidad 2, que es variación e intervalos de predicción. Aquí tenemos tres ejemplos de variación. Variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. Aquí tenemos una serie de fórmulas, las cuales a continuación les voy a explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Aquí tenemos unas definiciones. El coeficiente de correlación lineal, R, se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación, R cuadrado, es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada sobre variación total. Seguimos con una serie de definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable
se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar es la estimación denotado con CE. Es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Bien, a continuación, ya tomando en cuenta las definiciones y cómo se puede aplicar lo que viene siendo la variación de intervalos de predicción, vamos a pasar a lo que viene siendo el primer ejercicio. Ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Dice: se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Nos pide encontrar lo que vienen siendo 5 datos principales. El primero es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. A continuación, estos son los datos que se van a utilizar. Estos datos vienen en una tabla en el libro de estadística de Pearson. De ahí obtuve estos datos. Estos datos los pasé a una tablita en Excel para poderlos copiar más fácilmente al Minitab. Aquí ya los tenemos acomodados. Ok, ya que tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es copiarlos y pasarlos al Minitab. Miren, aquí los vamos a meter. Ya teniendo los datos, vamos a proceder a sacar los resultados que nos pide. Como primer punto nos vamos a estadística, regresión. Aquí de antemano pues ya está preseleccionado, ¿no? Pero realmente las únicas columnas que vamos a utilizar son las millas por galón que se utilizan en carretera, que es la columna C9, y el peso en libras, los cuales ya están seleccionados aquí. Lo único que le vamos a mover es en gráfica, para que salga una sola. Le damos OK. Y le damos OK. Aquí prácticamente lo que sacamos fue la gráfica de residuos, pero pues yo ya lo había adelantado un poco, entonces prácticamente ya tengo los resultados, los cuales son todos estos. Todos estos resultados yo ya los pasé a lo que viene siendo mi presentación para poderlos explicar un poco mejor. La ecuación de regresión dice: la carretera de millas, lo que se gasta de combustible en la carretera.
es igual a 50.4851 menos 0.00585888, que es el peso en libras. Los coeficientes, el coeficiente constante viene siendo 50.4851. El error estándar viene siendo de la constante 2.86999. Y el valor P, que es el más importante, viene siendo de 0.000. El peso en libras del coeficiente es el menos 0.0059. El coeficiente del error estándar es de 0.00079. Y el valor de P también es 0.000. Aquí ya nos da lo que viene siendo la R ajustada. Aquí tenemos, como bien decíamos, la desviación, el cual su valor es 2.20124. ¿Qué nos indica la R ajustada? Que el 63.5% se le atribuye al peso de los automóviles para el consumo de gasolina. Aquí tenemos otro análisis de varianza. Nos dice que aquí se movieron un poco los valores. Aquí tenemos el valor P, la frecuencia, el valor P, que es el más importante, que es 0. Aquí nos marca un error. No sabría por qué, tendríamos que analizarlo. Lo más seguro es que algún automóvil se salga de los parámetros que se están queriendo encontrar o que se están analizando. Y el diagnóstico dice las millas por galón 37. El residual estándar 3.90, valor R. Estos son los datos que teníamos en Minitab, analizados de una manera probablemente que se pueda entender un poco más. Estos valores, como bien habíamos dicho, partes de estos valores son los que vamos a utilizar para responder las preguntas las cuestiones que se nos hicieron que nos hizo el problema al principio, las cuales aquí están ya plasmadas. Dice, nos vamos al ejercicio. Dice, determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Ok, el coeficiente de correlación lineal, peso en libras, es de menos 0.805. Este valor es muy allegado a 1, a menos 1. Como este valor se aproxima demasiado a menos 1, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Aquí el valor de P es 0, para lo que viene siendo con este valor de P tenemos que, como este valor es menos 0, podemos rechazar la hipótesis nula, la cual declina que el valor de P igual a 0 y aceptamos que existe una correlación lineal. La segunda pregunta fue, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Sí existe suficiente evidencia porque el valor de p-value es 0.00,
que es menor al 0.05, que es el valor de significancia. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Ok. El porcentaje que se puede explicar es el 63.65%. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el consumo de combustible en carretera? El valor que produce el combustible es el intervalo 26.11,28.37, ya que el valor 27.24 es el mejor consumo. Y por último, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo en carretera. El intervalo es de 1.26,5321. Este es el intervalo de predicción. A continuación, sacaremos una serie de gráficas. Como bien vimos, esto realmente es laborioso, entonces ahí minimizamos esto y nos vamos lo que viene siendo al asistente, regresión. Aquí ya está de antemano predeterminado las filas que vamos a ocupar, que es la carretera, las millas por galón en carretera y el peso en libras. Le damos lineal. El alfa o el nivel de significancia es de 0.05. Le damos OK. Y aquí nos arroja una serie de gráficas, pero realmente la que nos interesa es esta, que es el sumario del reporte de la regresión de galones por millas en carretera por el peso. Esta realmente ya la tenemos plasmada igual aquí en el... Entonces vamos a explicar un poquito las dos gráficas que sacamos. Realmente estas gráficas pues son la gráfica de residuos, una gráfica normal donde podemos ver que uno de los parámetros se alejó demasiado. En este igual, aquí podemos ver que el parámetro que se alejó demasiado fue el parámetro 24. Esta gráfica es de la gráfica ordenada, el histograma, y vamos a explicar un poquito esta gráfica. Esta tabla nos dice que el valor de P es igual a 0.000, que es menor al 0.05 del valor de significancia. Estadísticamente es un valor significativo, ya que P es menor a 0.05 de este intervalo. Aquí pues bien nos dice que 63.65% de la variación del consumo de combustible en carretera tiene mucho que ver con el peso del automóvil. Y por último, aquí podemos ver que este parámetro está en menos 0.81, lo que viene siendo que es una correlación negativa. El valor de R es igual a menos 0.81, como indica la gráfica. Esto nos da a entender que entre mayor peso tenga el automóvil, mayor va a ser el consumo de combustible. Con esto hemos terminado el primer ejercicio. Pasaremos a lo que viene siendo el segundo ejercicio. Tomando en cuenta las definiciones que prácticamente solo las dije en el primer ejercicio, pues vamos a resolver que es el ejercicio estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Al igual que el otro, pues nos pide 5 incisos. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal
entre las estaturas de los hombres y su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo que predice el 95% para el peso en libras. Ok, aquí ya tenemos plasmados los datos que nos está pidiendo, estatura y peso. Estos datos ya lo tenemos en lo que viene siendo una tablita de Excel. Al igual como les comento, es para que sea más fácil pasarlos al Minitab. Solo los copiamos y los vamos a plasmar en Minitab. Aquí, ya que los pegamos, vamos a proceder a sacar lo que nos pide. Pues vamos a estadística, regresión, y aquí pues prácticamente ya está predeterminado. Esta tabla realmente es demasiado grande, pero como realmente nada más nos pide la estatura y el peso, por eso fue que nada más puse esas dos columnas que son las que nos interesan. En gráfica pues ya nada más le movemos lo que viene siendo a una sola y le damos OK. OK. Aquí como podemos ver ya nos arrojó la gráfica de residuos. Y al igual ya nos arrojó todos los datos que buscamos. Todos estos datos realmente ya los pasé a lo que viene siendo mi presentación, los cuales vamos a explicarlos. Dice la ecuación de regresión, dice peso es igual a menos 140 más 4.62 por estatura. La predicción nos dice que el coeficiente de la constante es 140.33 y de la estatura 4.620. El error estándar, el coeficiente del error estándar es 82.29, 1.199. Y el valor de P, que es el que más nos interesa, es 0.096 y 0.000. Aquí tenemos la desviación, que es 301.647, la R, que es 28.1%, y la R ajustada, que es igual a 26.2%. Y la R ajustada predeterminada es 20.50%. Aquí tenemos otro análisis de varianza, en donde igual el valor de P se nos movió un poquito, pero el valor de P es 0. Observaciones, dice. Estatura, peso, desviación, residual. Todos estos datos fueron los que sacamos de lo que viene siendo lo que nos arrojó al realizar el ejercicio en Minitab. Ahora, ok, aquí en esta diapositiva están las respuestas a las preguntas que nos hacía. Dice, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Ok, el valor de correlación lineal de peso y estatura es igual a 0.522 y el valor de P es 0.001. El valor de correlación es 0.001, el cual es el valor de P. Con esto podemos rechazar la hipótesis nula, la cual decía que el valor de P igual a 0 y aceptamos que existe una correlación lineal. Ok,
El siguiente dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre la estatura y los pesos de los hombres y su peso? La respuesta es sí existe suficiente evidencia porque el valor de P es igual a 0.001 que es menor al 0.05 que es el valor de significancia. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total de peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? El porcentaje que puede explicar es el 26.2%, que es el valor de R. Ok. 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? El valor que predice, el valor que mejor predice, el valor que mejor predice es el de 183.1 libras, ya que es el valor que mejor predice, válgase la redundancia, el mejor peso en libras. Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. La estimación del intervalo es de menos 4.27.6, 793.8. Este es el intervalo de predicción. Bien, con esto ya contestamos las preguntas que nos hizo el ejercicio. Ahora tenemos unas gráficas. Esta gráfica pues prácticamente es la que salió al principio. Esta la minimizamos y vamos a trabajar con lo que viene siendo el asistente. Regresión. Aquí ya tenemos de antemano predeterminado todo eso. El valor de alfa es de 0.05, que es el valor de significancia. Le damos OK. Y prácticamente nos arroja demasiadas gráficas. Prácticamente es lo mismo. Esta es la más importante, la cual vamos a explicarla. Dice, la relación peso y estatura estadísticamente es significativa, ya que P es menor a 0.05%, que es el valor de significancia. En la segunda nos dice que R ajustada es de 25.36, lo cual es una variación de regresión. Aquí podemos ver que se encuentra en el área positiva, por lo tanto es una correlación positiva con un valor de R de 0.52. Indica la estatura, que indica que a mayor estatura, mayor peso. Bueno, prácticamente con esto doy por terminado el tercer tema y el segundo ejercicio de este tema. Muchas gracias. El siguiente tema, lo que viene siendo el tema 4 para esta unidad, es regresión múltiple. Para empezar este tema vamos con lo que viene siendo unas breves definiciones a lo que nos dice. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, xk. Xk es un valor, se puede decir que infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más bk por xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo que bien se ajusta a la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales.
Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrado igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor r cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrado tiene la grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa r cuadrada. La r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. Cuadrada ajustada y el valor p. Valor p es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor p de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor p es una buena medida que también se ajusta a la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que beta 1 es igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de beta 1 es igual a beta 2 igual a 0. Implica que al menos 1 de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Los lineamientos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor p, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor p. Considere ecuaciones con valores altos de r cuadrada, ajustada, y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ya dichas lo más importante de lo que viene siendo cómo se utilizan y para qué sirven, o cuál es la función de los valores de lo que viene siendo la regresión múltiple, pasaremos a lo que viene siendo el primer ejercicio, el cual dice rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. A continuación nos da tres incisos a resolver. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? A continuación tenemos la tabla que se utilizó en el tema pasado, que vienen siendo los automóviles. Los datos que nos da son la marca del automóvil, el modelo, el peso en libras, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, consumo en ciudad, consumo en carretera y el que viene siendo los gases invernadero. A continuación vamos a resolverlo en Minitab. Como bien sabemos, estos ejercicios se tienen que resolver en Minitab, ya como bien les había comentado.
Teniendo toda esta tabla, vamos al software Minitab. Pero antes de irnos al software Minitab, yo tengo los datos ya en lo que viene siendo una hoja de Excel. Estos datos solamente los vamos a copiar para poderlos plasmar en... A mí se me facilita más el tenerlos ya preestablecidos en Excel, porque solamente los tenemos que copiar y los pegamos en el software Minitab. Ya que los tenemos en el software Minitab, empezamos a resolverlo. Aquí para empezar nos vamos en estadística, regresión, regresión. Aquí como podemos ver, el problema nos dice que solo utilicemos lo que viene siendo el peso del automóvil, su longitud de frenado y la cantidad de cilindros. Entonces aquí como podemos ver ya tenemos predeterminados los valores, solamente le vamos a dar OK. Prácticamente aquí nos arroja una gráfica, la cual es los residuales del ejercicio, la gráfica de normal, la gráfica fit, la gráfica ordenada y un histograma. Minimizamos esto. Ahora sí vamos a analizar los valores que nos dio. Como podemos ver, ya lo había hecho varias veces. Entonces, por eso me salen muchos valores. Ok, aquí nos da la ecuación de regresión. Dice que en carretera millas por galón es 50.08 menos 0.00435 de peso de libra, menos 0.0181 de longitud en pulgadas, menos 0.0013 de frenado en pies, más 0.151 de los cilindros, menos 0.896 del desplazamiento. Todos estos datos ya los tenemos plasmados lo que viene siendo en la presentación. Entonces nos dice, como bien ya les había comentado, la ecuación de regresión. Nos dice que los datos, aquí nos arroja los datos de los 5 variables: peso en libras, longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros y desplazamiento. El coeficiente, el valor estándar, el coeficiente y lo más importante son los valores en P. Aquí se nos movieron un poco. Vamos a acomodarlos para ver cuáles son los valores. Con esto tenemos, teniendo ya en cuenta los valores de P, podemos ver que podemos definir que la hipótesis, podemos rechazar la hipótesis nula que decía que todos los valores eran igual a cero. Como podemos ver, realmente aquí hay dos valores muy elevados, tres valores muy elevados, que son la longitud en pulgadas, el frenado en pies y los cilindros. Como nos pide el ejercicio, nos dice determina la mejor ecuación de regresión. Entonces, para poder encontrar la mejor ecuación de regresión, vamos a quitar los dos valores más elevados y vamos a volver a realizar el ejercicio. Aquí, como podemos ver, ya quitamos los valores más elevados, solo que dejamos peso en libras, cilindros y el desplazamiento. Y le vamos a dar OK. Nos vuelve a arrojar la misma tabla porque los valores son los mismos prácticamente. Con esto tenemos que
los valores deben de cambiar, no mucho, pero por lo menos como disminuimos lo que viene siendo la cantidad de variables, aquí las tenemos. Nos dice que para valores de P, pues prácticamente el de los cilindros sigue siendo muy alto, pero esta ecuación es la que vamos a dejar para responder la primera cuestión, la cual quedaría de la siguiente manera. Esos datos que sacamos de del segundo resultado del ejercicio nos da esto. La ecuación de regresión nos dice que el consumo de millas por galón y solamente nos da lo de tres variables. Aquí ya podemos ver que ya nos arrojó los valores de PC, de p-value, y pues prácticamente seguimos rechazando la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Entonces la primer la primera incógnita que nos dejó, o el primer punto del primer ejercicio que nos dejó el ejemplo, es la respuesta sería: determinando la mejor ecuación de regresión tenemos la siguiente: las millas por galón en carretera es de 48.0 menos 0.0456 del peso en libras más 0.157 de los cilindros menos 0.961 del desplazamiento. Bien, ahora vamos a ver. Dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en una carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, con una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Aquí pues prácticamente ya hicimos todo eso. Aquí ya lo puedo volver a hacer, pero pues realmente ya lo tengo. Ya lo hice antes de. Entonces prácticamente los valores para responder esa cuestión vienen siendo estos, que es la desviación estándar, el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Entonces la segunda cuestión quedaría de la siguiente manera. Nos dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Ok, el rendimiento para un automóvil de 4.000 libras es de 27.217 millas por galón en carretera. Y procedemos con la siguiente incógnita. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Pues aquí prácticamente también ya lo tenemos hecho. Por aquí tenemos todas las gráficas que hicimos. Y pues el resultado para esa cuestión sería el siguiente. Debemos de tener un auto con el mejor peso, que es con el menor peso, que es de 2595.0 libras, a un desplazamiento de 1.8 del motor, que es el menor dato que tenemos. Con esto damos por terminado el primer ejercicio y procedemos con el siguiente. El siguiente ejercicio es de colesterol en miligramos de hombre en los hombres.
Dice, utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y, utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Al igual, este ejercicio nos da para resolver tres incógnitas dentro del ejercicio, ¿no? La primera es determine la mejor ecuación de regresión. Dos, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y tres, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Aquí podemos ver que en esta tablita nos aparecen los datos, a excepción de lo que viene siendo los datos de colesterol, pero en Excel sí tengo los datos. Entonces de ahí los vamos a copiar al software Minitab. Y podemos ver la edad, la estatura, el peso, la cintura y el colesterol en hombres de una muestra de 40. Entonces aquí solamente lo que vamos a hacer es copiar y lo vamos a meter al software Minitab. Aquí pues prácticamente ya los tenemos pegados, ya lo habíamos hecho, como bien les comenté. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Estadística, regresión, regresión. Y aquí prácticamente vamos a volverlo a hacer. Entonces es el colesterol y las variables serían la edad, la estatura, el peso, la cintura. Gráficas, le ponemos que nos aviente solo una. En opciones, pues prácticamente no le movemos nada. A excepción que ya aquí ya hay datos predeterminados porque ya lo habíamos hecho. Y le vamos a dar OK. Aquí nos dice que agregamos un número. OK. Entonces, aquí le vamos a dar cancelar. Ya estábamos. Estos datos ya los tenemos de este lado. Ya lo habíamos hecho, por ahí le he de haber movido algo, que por eso no nos deja resolverlo. La primera ecuación de regresión es la que nos presenta aquí. Todos estos datos ya los tenemos plasmados, lo que viene siendo en la presentación, al igual la gráfica que nos arrojó. Nos dice que la ecuación de regresión, colesterol es igual a menos 304 menos 3.13 edad más 0.8 estatura menos 7.07 de peso más 21.6 de cintura. Aquí tenemos los datos ya que nos arrojó. Podemos ver que los valores de P, pues prácticamente igual que en el ejercicio anterior, tenemos dos valores muy elevados, que vienen siendo sobre todo la estatura y la edad. Tenemos la desviación estándar, la R y la R ajustada, que nos da 0. Análisis de varianza. Tenemos que la regresión para el valor de P es 0.482 y aquí nos marca un error en la columna 35, si no me equivoco. Y pues aquí tenemos otros datos, ¿no? Aquí podemos ver que nos hace una observación. En esta gráfica, pues prácticamente es la gráfica de los residuos, la gráfica normal, la FIT, un histograma y una ordenada.
Bien, aquí vamos a quitar lo que viene siendo la estatura y la edad. Aquí pues ya lo habíamos hecho. Y ya quitando la estatura y la edad, pues prácticamente nos deja, nos da esto. Estos resultados al igual ya los tenemos plasmados lo que viene siendo en la presentación. Y nos dice que la mejor ecuación de regresión es, es colesterol igual a menos 154 menos 6.19 de peso más 17.7 de cintura. Los valores de P, la constante es de 0.740, el peso es de 1.115 y la cintura es de 0.092. El valor la desviación estándar es de 288.644. La R es de 7.6% y la R ajustada es de 2.6%. El análisis de varianza nos dice que en el valor de P en regresión es de 0.234 y pues prácticamente nos hace una observación en los valores que tenemos aquí. Teniendo esto en cuenta, podemos resolver lo que viene siendo la primera incógnita que dice la respuesta sería: determinando la ecuación de regresión, tenemos la siguiente. Colesterol es igual a menos 154.619, peso más 17.7 de cintura. Con estos valores podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ya que los valores son muy cercanos a 1, perdón. La segunda incógnita que nos arrojaba decía: ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes del ejercicio de regresión. Aquí pues como les digo ya lo habíamos hecho. Y los datos aquí tenemos los datos. Serían estos, los cuales ya lo tenemos plasmados como una respuesta que dice: la cantidad de colesterol para los datos que nos dio el ejercicio es de 595 de colesterol. Aquí tenemos los datos. Fue la mejor ecuación de regresión que se pudo obtener con el software, donde están el intervalo de confianza 95% y el intervalo de predicción. La incógnita 3 o el inciso 3: ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Pues igual, ¿no? Aquí ya tenemos los datos y ya lo tenemos plasmado lo que viene siendo la respuesta. Y tenemos la principal característica que tendría que tener el hombre para que su colesterol sea de 150 es el factor peso, el cual sería de 137, que es el valor más chico de las muestras. Con esto damos por terminado el último ejercicio de la unidad 2. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. En la unidad 2, lo que viene siendo para complementar el,
el aprendizaje de lo que se está llevando en esta unidad. Desde la primera parte se llevó un proyecto que se llama Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral. En mi proyecto queremos saber por qué se filtran demasiado los defectos y por qué se filtran con ciertas irregularidades, pues. Dice entonces, en la actualidad, dice, la empresa se encuentra en un trance de entrada de nuevos modelos y por esta razón los modelos ya existentes empiezan a arrojar variedad de defectos, los cuales en la mayor parte de los casos se filtran a los clientes. Esto viene sucediendo año tras año. Por tal motivo, en el siguiente proyecto se pretende dar una solución factible a este problema. Aquí tenemos un problema que se presenta comúnmente, que es a donde se le atribuye la mayor cantidad de los defectos, por el problema que se generan demasiados defectos solamente en ciertos horarios. Dice, se tomaron muestras de durante cada 2 horas, cada turno, para saber cuál es el factor que se tiene que mejorar y que influye para que los defectos se filtren con los clientes. Las muestras se tomaron sobre todo en horarios de trabajo normal y en horarios de descanso, que es cuando se cubre a los operadores, ya que pues realmente la línea no siempre, no puede estar parada, ¿no? Ya por el abastecimiento que se le tiene que dar a los clientes. Aquí tenemos una tablita donde nos dice los descansos, las piezas que se filtran durante los descansos. En el primer descanso, que es en el desayuno, pues se filtran 5. En algún descanso, salidas al baño, se filtran 6. Y así sucesivamente, 7. De una muestra de 10 intervalos. En las horas de trabajo normal, en el primer descanso solamente se filtró una. En la primera hora de descanso de horario normal solamente se filtró una pieza. En la segunda muestras, en el segundo horario de que se tomó la muestra fue 0 y así sucesivamente, ¿no? Estos datos yo ya los tengo en una hoja de Excel, ya que vamos a utilizar lo que viene siendo la herramienta Minitab o el software Minitab para ver si hay una relación entre los defectos que se filtran en los descansos y los defectos que se filtran en los horarios de trabajo normal. Lo que vamos a ver es, copiamos estos datos, prácticamente aquí pues ya lo teníamos hecho. Esto es para avanzar, pegamos los datos, control V, estadística, estadística básica, correlación, y nos da las dos variables, que son los defectos en los descansos y los defectos en horarios de trabajo. Una de las propiedades es de que no importa el valor, el cómo acomode las dos variables, siempre van a arrojar el mismo resultado. Damos doble clic, le damos OK y pues aquí ya nos arrojó el coeficiente de correlación en horarios de trabajo normal contra los descansos. El valor de R es 0.602 y el valor de p-value es de 0.87. El valor de R es el más importante en este caso, que es de 0.62. Pero estadísticamente tenemos que tomar el valor de p-value, que es 0.87. Estos datos ya los tenemos plasmados, lo que viene siendo en el ejercicio, en la presentación, porque así es como se va a ir llevando unidad tras unidad. Correlación horario de trabajo normal contra descansos. La correlación de trabajo normal y descansos es de 0.602 y el valor de p-value es 0.087. Como 0.87
Dice, como el valor de R 0.602 está muy cercano a 1, con esto podemos inferir que la correlación entre la cantidad de los defectos filtrados entre los descansos y los horarios de trabajo normal es muy positiva, es muy marcada. Estadísticamente, como les comentaba, el valor de p-value es el que nos interesa. Como el valor de p es 0.87, es menor que el nivel de significancia. El nivel de significancia no se tomó, pero de antemano o por default sabemos que es, cuando no se nos da, es 0.05. Dice, como el valor de p es mayor al nivel de significancia, podemos concluir que no existe una correlación entre el valor, entre los defectos que se filtran en los descansos y los defectos que se filtran en horarios de trabajo normal. Aquí tenemos dos gráficas, las cuales las sacamos con el software Minitab. Estas dos gráficas, pues prácticamente es una gráfica lineal, en donde podemos ver que los valores están muy dispersos, por lo mismo no hay una correlación. Esta gráfica nos dice que el valor de p-value es de 0.87 entre los descansos de trabajo y hora, entre los descansos y los trabajos de hora normal, por lo tanto p es mayor que el coeficiente de significancia, que es de 0.05. Aquí tenemos otra gráfica en donde nos dice que están un poco más grandes las gráficas. Aquí las tenemos y esta es la que vamos a... Acá nos dice que la correlación en los descansos y horarios de trabajo normal no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor a 0.05. Bien, con esto utilizamos lo que viene siendo un poco el software Minitab y pues realmente nos damos cuenta que no hay una correlación entre los defectos que se filtran en los descansos y los horarios y los defectos que se filtran en los horarios de hora normal. Por mi parte es todo. Posteriormente seguiremos dándole seguimiento a este proyecto. Muchas gracias.